our goal is not enough. Hola, hola, muy buen día para todos los que están conectados. Bueno, yo les invito a que le den like, a que se suscriban, a que compartan, déjenos sus peticiones porque queremos orar por cada uno de ustedes. En los días anteriores estuvimos hablando del miedo, del temor, de la fobia. Estamos estudiando el libro del apóstol Guillermo Maldonado, Venciendo el Miedo, un libro que ha sido de mucho apoyo durante este tiempo. Sabemos que mucha gente está angustiada, hay mucha gente todavía en incertidumbre de qué va a pasar, hay mucha gente que ha entrado en ataque de pánico y de verdad que este libro ha sido de muchísima bendición. Yo se lo recomiendo, es un libro realmente corto, ya lo estamos terminando, hoy ya terminamos de hacer el estudio de este libro y ya vimos qué es el miedo, hemos visto dónde se originó el miedo, la diferencia entre el temor de Dios y el espíritu del miedo. Y el día de hoy vamos a ver un capítulo bien importante, yo diría que es el más importante de este libro, y es cómo ser libres del miedo, cómo ser libres del miedo. Y el autor habla aquí de 6 pasos para ser libres del miedo. Y el primero es viviendo y caminando en un amor maduro, con poder y dominio propio. Oye pues, y dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor, el perfecto amor o el amor que es completamente maduro, oye pues, completamente maduro, que es perfecto, ese amor completo, ese amor echa fuera, ese amor expulsa todo tipo de temor. Yo no sé cuál es el temor, qué temores hay en tu vida. En devocionales anteriores ya identificamos cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras fobias, cuáles son nuestros temores, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ser libres de todos ellos. Entonces el paso número 1 es que tú y yo tenemos que entender que cuando se nos revela el amor del Padre, ese amor nos va a llevar a estar seguros, confiados, a descansar en Él. Como decía el apóstol Pablo, para él el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia, ¿verdad? Él no le tenía miedo a la muerte porque él sabía que siempre y cuando estuviera en los brazos del Padre, pues nada malo le iba a pasar, y que si moría, pues iba a estar en la presencia de Dios. Él tenía ya su pasaporte, ¿cierto? A la eternidad, a la vida eterna. Entonces él no se angustiaba por eso. Y si vivía, pues era para glorificar a Dios y que iba a estar libre de todo temor. Y así es como Dios quiere que nosotros nos sintamos, que nosotros experimentemos este tipo de confianza, este tipo de seguridad que su amor nos da a cada uno de nosotros. Y el segundo paso del que él habla en este libro es teniendo la revelación de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Mira, hay 365 promesas en la Biblia. Si tú lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis, te vas a encontrar 365 promesas que tienen que ver como con la seguridad de que Él está con nosotros. O sea, una promesa para cada día, ¿cierto? Mejor dicho, promesas para todo el año, de que Él está con nosotros. Él nos dice que no temamos, Él nos dice, cierto, Él siempre va a estar ahí, pero depende de nosotros. Él nos ha dado libre albedrío, y en ese libre albedrío tú y yo tenemos la posibilidad de elegir si creer a todo lo que Él nos dice o no creer, ¿cierto? Pero cuando nosotros creemos, la vida va a ser diferente, la vida va a ser más clara. No va a haber incertidumbre de qué va a pasar. Y en este tiempo es triste ver cuántos cristianos están angustiados, cuántos cristianos están en la incertidumbre de qué va a pasar con sus negocios, qué va a pasar con sus empleos, qué va a pasar, ¿cierto? En la calle nos encontramos personas y bueno, ¿qué será? Ya la vida no es la misma, la vida no es igual. Pero mira, cuando nosotros estamos en Dios, cuando nosotros creemos en todas y cada una de sus promesas, nosotros estamos
con la certeza de que nada malo nos va a pasar, de que Él nos va a sustentar, de que Él nos va a proveer, de que el coronavirus no nos va a tocar, porque mira, la palabra de Dios dice, plaga no tocará mi morada, y así nosotros estemos rodeados de 1000 personas con el coronavirus, pues la palabra de Dios dice que plaga no tocará mi morada, entonces plaga no va a tocar mi casa, plaga no va a tocar mi vida, ¿sí? Y entonces un cristiano que está confiado en Dios sabe que bueno, listo, si le dio un virus de eso, sabe que nada malo le va a pasar porque Dios tiene todo bajo control. Entonces ya hemos visto el primer paso, el segundo paso, teniendo la revelación de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y mira lo que Él dice en Isaías 41:10. No temas, oye pues, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Mira lo que dice Dios siempre, Él no te está diciendo de vez en cuando te ayudaré, Él no te está diciendo una vez al año te ayudaré, Él no te está diciendo que por allá, quién sabe, el día de tu cumpleaños te va a ayudar, no, Él dice que siempre, o sea, siempre. Son los 365 días del año. Él va a estar ahí para sustentarte, dice ahí mismo en Isaías 41:10, con la diestra de mi justicia, dice la palabra de Dios. Entonces mira, hay 365 versículos bíblicos, uno para cada día, que nos dicen no temáis, no temáis. Estar tranquilos, confiar, descansar, ¿cierto? Eso nos dice Él. Y hay otro que me gusta muchísimo, Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús. Le dijo a sus discípulos, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así tú te encuentras en la Biblia. Ya dijimos 365 versículos de no temáis, como que tranquilo, no se preocupe, aquí estoy yo, ¿cierto? Amén. Estamos hablando de cómo ser libres del miedo, y el tercer paso para nosotros ser libres del miedo es renunciar al miedo, renunciar a la timidez, renunciar a la cobardía. En el primer capítulo hablábamos de quién era un cobarde y de quién era un valiente, y hablábamos de que el valiente es una persona que sí efectivamente experimenta miedo, pero aún así se arriesga, aún así se desafía. Amén. Entonces hoy es el día para que tú seas libre. ¿Cuáles son tus miedos? Tú ya los identificaste porque en días anteriores nosotros ya vimos un listado, y me imagino que tú ya hiciste el tuyo y ya sabes a qué le tienes miedo, ya sabes cuáles son tus fobias, pero tú tienes que creer con todo tu corazón que vas a ser libre de cualquier temor, miedo. ¿Cuáles son esos miedos? Miedos a la oscuridad, a estar solo, a la muerte, al fracaso, a que te digan no, a ser rechazado. ¿Cuál es ese miedo? Y el cuarto paso para ser libre es busque ayuda de un ministro, hable con su líder espiritual. Mira, cuando yo estuve enferma de vértigo y de otra cantidad de cosas que ya en algunas devocionales les he contado un poco acerca de mi testimonio. Y cuando ya llevaba más o menos un año con vértigo, ¿te imaginas lo que es experimentar un vértigo todo el día desde que uno se levanta? Yo me despertaba y estaba bien, y a los 15 minutos el vértigo hasta que me acostaba. Todo el tiempo, y en 12 años a mí no se me quitó el vértigo. Y una vez yo oraba y yo lloraba y yo, Señor, ¿yo qué tengo? Y yo le suplicaba, Señor, muéstrame, dígame yo qué tengo, Señor, ayúdame. Yo le clamaba tanto al Señor. Muchas veces llegaba a mi casa y yo me encerraba en la habitación a orar, a clamarle al Señor, y hacía ayunos. Y una vez, en una de esas,
fui a la palabra de Dios y el Señor me hablaba en el Antiguo Testamento y el espíritu de vértigo, entendí que lo que yo tenía era espiritual y que yo tenía que ser libre. Pero en ese entonces a la persona que le dije, mire, yo me encontré con este versículo y yo creo que yo tengo que ser libre de ese espíritu de vértigo, me dijo, no, lo suyo es físico, yo creo que es físico. Pues así pasaron los años, 12 años, y yo padeciendo de vértigo, entre otras tantas enfermedades. Llego a este ministerio, el Ministerio Internacional El Rey Jesús, y aquí he aprendido que la liberación es el pan de los hijos. Entonces, si donde yo estaba no tenía la revelación de lo que era la liberación, pues cómo me iban a liberar. Entonces yo le doy de verdad la gloria y la honra a Dios por haberme traído a este ministerio. Así que busca ayuda ahí. Si perteneces a alguna iglesia, busca ayuda para que tú seas libre. Déjanos. Si no vas a ninguna parte, si no te congregas, déjanos ahí, déjanos saber. Queremos orar por ti. Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú tengas calidad de vida, y que así como Él me liberó a mí del vértigo y de otras tantas cosas, Dios también te va a liberar a ti, porque ese es su deseo, como todo buen padre. Amén. Y el quinto paso para nosotros ser libres es meditar en estos versículos bíblicos que nos dicen cómo ser libres del temor. Yo te voy a citar aquí algunos, por ejemplo, Salmo 112:7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Deuteronomio 31:6, mire lo que dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Oye, pues. Y el otro, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Este me gusta tanto. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dice el salmista. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que yo te invito, si tú tienes miedo, cualquier tipo de miedo, repite, declara estos versículos, escríbelos, ponlo en tu cama, ponlo en el baño, en la cocina, mejor dicho en tu celular, pero tenlo ahí y decláralo todo el día, y vas a ver cómo Dios te va a liberar de ese temor. Y el sexto paso y el último es: confronte y resista al enemigo. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dónde está? En Santiago 4:7. Resista. Cuando llega el temor, lleve ese temor, esos pensamientos a la cruz de Cristo. Ya lo hemos dicho, en obediencia a Cristo. Yo llevo estos pensamientos en obediencia a Cristo. Yo los llevo ahí a la cruz. Entonces tienes que declararlo, tienes que creerlo. Y hay unos principios importantes acerca del miedo o temor. Oye, pues, el primero es que el imperio de la muerte, eso lo veíamos en el primer capítulo, el imperio de la muerte está sostenido por el temor. Recuerda que Satanás quiere mantener la humanidad esclavizada al temor, y nosotros tenemos que saber que Jesucristo ahí en la cruz destruyó ese imperio de la muerte y venció al enemigo, y que la raíz principal del temor consiste en el miedo a la muerte. También lo veíamos en el primer capítulo. La raíz principal del temor es el temor a la muerte. Así que si tú tienes miedo al futuro, a estar solo, al fracaso, ¿sabes cuál es la raíz de ese miedo que tú estás experimentando? Es el temor a la muerte. Por ejemplo, las personas que tienen ataque de pánico, finalmente el gran miedo que ellos tienen es el temor a la muerte. Amén. Y hay personas que dicen: no, yo no le tengo miedo a la muerte. Sí, pues déjenme decirle que sí, es el temor a la muerte. Y hay un sinnúmero de miedos, de temores, de fobia, como tú le quieras decir, pero de todas ellas nos liberó Dios, así dice su palabra.
Y mira lo que él finaliza aquí diciendo el apóstol: cuando nuestra mente sea atacada por el miedo, inmediatamente debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Lo que yo te decía ahora, para vencer el miedo, el arma número 1 es andar en el perfecto amor, en el perfecto amor de Dios, ese amor que no dimensionamos, ese amor que no entendemos, ese amor que no podemos razonar. Mira, yo siempre digo así, y es como un padre con su hijo. Si el hijo está con su papá y llega alguien a su casa a hacerle daño, ¿será que puede tocar al hijo? Pues no. Su papá, mejor dicho, va a defender a capa y espada a ese hijo, ¿verdad? A ese niño. Por eso Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que ser como niños. Y aún en Mateo, hoy leíamos en Mateo capítulo 18 que le preguntaban los discípulos a Jesús, bueno, maestro, ¿cómo nosotros, quién es el mayor en el reino de los cielos? Nosotros los seres humanos siempre estamos como preocupados por la fama, por la posición, ¿cierto? Y ellos le hicieron esa pregunta. ¿Y sabes él qué hizo? Él llamó a un niño y les dijo, pues el que quiere ser el mayor, pues tiene que ser como ese niño, ¿cierto? O sea, tiene que tener un corazón de niño. Y un niño, ¿qué hace? Un niño descansa plenamente en su papá. El niño no se preocupa que si va a llegar el ladrón. Él no se preocupa por nada. Él descansa y él duerme. Tú miras un niño duerme plácidamente. Y mientras los papás están preocupados en comprarle la leche, ¿en qué van a hacer? En comprarle la ropa. El niño descansa y está confiado, seguro y tranquilo en su papá. Que si está lloviendo, tronando, relampagueando, mira un bebé, el bebé, mejor dicho, ni se da por enterado, duerme tranquilito. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, para que de esta manera nosotros estemos seguros, tranquilos, confiados y durmamos, mejor dicho, como dice el Salmo 4:8, en paz me acuesto y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y vivimos confiados cuando nosotros logramos entender, o mejor dicho, cuando se nos revela el amor del Padre. Ahí es cuando nosotros vamos a estar confiados absolutamente en Él. Y en el 6º capítulo de este libro nos habla de qué es la autoliberación. Pero mira, el paso número 1 para nosotros, para la autoliberación, es recibir a Cristo. Así que si tú no has recibido a Cristo, hoy es el día para que tú lo hagas. Si tú te apartaste, si tú antes buscabas a Dios y ahora ya no lo buscas, si te congregabas y ahora ya no te congregas, no importa, hoy es el día. Jesús está tocando a la puerta y llamo, como dice Apocalipsis 3:20. Él está ahí a la puerta y llamo. Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Él quiere entrar hoy a esa puerta de tu corazón. Y yo te invito a que a través de una oración muy corta, tú le abras las puertas de tu corazón a Jesús. Entonces repite después de mí: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Cristo Jesús murió en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, renuncio voluntariamente a todo pacto con el mundo, con el demonio, con la carne. Dile: Señor, yo hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y seguirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. El día que muera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén y amén. Muy bien. Si hiciste esta oración, te felicito. Hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, cuando una persona se arrepiente. Amén. Y mira, y el último capítulo de este libro ya habla de los pasos para mantenerse libre de miedo. Así que yo te lo recomiendo. Él empieza hablando
de ponerse la armadura de Dios, como dice en la Biblia, Efesios 6, conocer cuál es nuestra posición en Cristo. También en los devocionales hemos hablado, orar desde esa posición de justicia, hacer confesiones y declaraciones positivas. Declara la palabra, no estés declarando lo que la gente viene a decirte, todo lo que veas en tu celular, lo que la gente está diciendo, que la situación está mal, que esto está en crisis. No le prestes atención a eso, que van tantas personas por el COVID, que tantos muertos. No, porque todo esto lo que hace es aumentar tus preocupaciones. Y cuarto paso para mantener libre es lidiar con el pecado rápidamente. O sea, confiesa tu pecado. Si sabes cuál es tu pecado, confiésalo, renuncia, arrepiéntete. El quinto paso es permanecer en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, apóyate en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice ahí mismo que la palabra es como más cortante que espada de doble filo. Entonces lee la palabra de Dios diariamente. A lo mejor al principio no va a ser fácil, pero aprende a leer, así sea un versículo, y cada día le vas aumentando y vas a ver cómo la palabra de Dios va a ser como un deleite, como un manjar, mejor dicho. El sexto paso es perdonar de inmediato. Tan pronto llegó la ofensa, libérate de eso, suéltalo. También ya lo hemos visto en los devocionales. El séptimo es crucifica la carne, que así tú quieras, mejor dicho, llega la tentación, no resiste. El octavo, alabar y adorar al Señor. Adora a Dios. Mira, hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho. Resulta que cuando el rey Saúl fue un rey de Israel, un hombre que estaba siendo atormentado por un espíritu, y cada vez que David tocaba su arpa para Dios, ese espíritu que estaba molestando a Saúl se iba, lo dejaba quieto. Entonces él empezó a notar que cada vez que David tocaba su arpa, él se sentía mejor. Entonces él lo llamaba cada vez que se sentía así, porque hay poder cuando nosotros alabamos y cuando nosotros adoramos a Dios. Todo como ese mundo espiritual oscuro, como todas esas tinieblas, se tienen que disipar. Y el noveno, sea agradecido, dale gracias a Dios por todo, dale gracias a Dios por tu vida, dale gracias a Dios porque Él te ha liberado y porque su deseo es que tú te mantengas en esa libertad. Otro, comparte con otro, cuéntale a otro, dale tu testimonio, mantener el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo mantienes? En oración y siguiendo todos los pasos anteriores. Poner su hogar en orden divino. ¿Qué está pasando en tu casa, en tu vida? Ponerlo en orden es bueno. Aléjate de todo aquello que te hace daño, aquello que te hace pecar, que te hace caer, aquello que te aleja de Dios. Endereza tus pasos, en otras palabras. Y el punto 3 es nunca dejar de orar, siempre orar. Mira, el enemigo no descansa, él está siempre ahí atento, con las antenitas, mejor dicho, bien pendiente, y ante la primera oportunidad que se le dé, él inmediatamente aprovecha, se le abren puertas al enemigo, y ahí sí el temor incluso va a ser más grande. Y el 14 dice que vivir en santidad, que todo lo que tú hagas, todo lo que tú hables sea para glorificar a Dios, y vas a ver cómo vas a mantener libre de todo miedo, libre de todo temor. Entonces yo te invito, vamos a hacer una corta oración. Te invito a que cierres ahí tus ojos y a que juntos le digamos: Padre Celestial, yo renuncio a todo espíritu de temor, de miedo, de cobardía, de timidez y de todo temor a la muerte. Dile: yo renuncio a todo temor a la muerte. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de miedo que salga de mi vida, salga de mi mente ahora, en el nombre de Jesús, y por el poder de la sangre de Cristo, yo me declaro libre. Dile: soy libre, Señor, de todo miedo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de este hermoso libro y súper recomendadísimo libro, Venciendo el miedo del apóstol Guillermo Maldonado. Un fuerte abrazo, que tengas excelente día.